Ya. Lo primero que tenemos que tomar en consideración, si ustedes se acuerdan, las clases de fisiología, bueno, tal vez no lo he visto con usted, eh, ¿qué es lo que nosotros entendemos, primero que nada, por neurotransmisor? ¿Sí? Sabemos que el tejido nervioso va a estar conformado por las neuronas y las células accesorias, dentro de que tenemos células gliales, ¿sí? Eh, y también vamos a encontrar dentro de estas neuronas, vamos a encontrar distintos tipos de estructuras, aparte del soma donde está el núcleo. Sabemos que vamos a hablar de fibras nerviosas a todas las prolongaciones eh, citoplasmáticas, ¿ya? Que tienen las neuronas, entre las que tenemos las dendritas y el axón, eh, y dentro de estas prolongaciones de axones, principalmente, que vamos a ver a lo largo, ¿no es cierto?, del tejido nervioso y que pueden pasar, ¿no es cierto?, ser de corta distancia, como también pueden ser a larga distancia. Vemos que estas axones que van dirigiéndose hacia ubicaciones similares van en grupos, y estos grupos, ¿no es cierto?, las llamamos tractos nerviosos, al grupo de axones que están dentro del sistema nervioso central. Eh, para graficarlo, ustedes piensen en los axones que van bajando desde, por ejemplo, eh, desde las neuronas, motoneuronas, ¿no es cierto? Pensemos, algunas desde el bulbo raquídeo, pensamos tal vez desde algunas que van bajando ya desde, por ejemplo, tálamo. Ah, Daniel. Eh, Vania te está grabando la clase, ¿ya? Hoy día no me está grabando las clases, a la mañana tampoco pudo. Vania las puede grabar, lo voy a hacer desde la próxima clase, cuando ya instale el programa que me mandó Vania y... Profe, no soy yo, Sadi. Ah, Sadi, ya. Sadi, entonces, tal vez Sadi podría mandárselo al delegado del curso, ¿ya? Y para que lo distribuya. Y esperemos que solucione ya este problema desde la próxima clase, ¿ya? Eh, ya, entonces, ya, qué bueno. Ya, entonces, tenemos, o piensen ustedes, motoneuronas que van bajando a través de la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, todos esos axones que van bajando eh, por una vía en común, estamos hablando de tractos, ¿sí? Esos tractos, cuando salen del sistema nervioso central y pasan al sistema nervioso periférico, nosotros es lo que llamamos nervios, ¿sí? Eh, También vamos a tener otra estructura que las llamamos ganglios, que es una zona de relevo donde están los axones, los somas de las neuronas, eh, en el sistema nervioso periférico. También vamos a encontrar sitios de relevo, ya de sinapsis, entre una neurona de primer y segundo orden. Entonces también ahí eh, principalmente vamos a encontrar somas neuronales, ¿sí? Ya sea una soma de una neurona eh, larga, ¿sí? Por ejemplo, una neurona sensorial, eh, o eh, una sinapsis entre una neurona, ¿no es cierto?, de primer orden que llega hasta el ganglio y después hace una sinapsis con una neurona de segundo orden que va a llegar hasta va a entrar al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener distintos tipos de estructuras, eh, pero principalmente vamos a encontrar los eh, cuerpos neuronales. También vamos a ver algunos ganglios que se llaman ganglios eh,
que se llaman raquídeos, craneanos, neurovegetativos, que van a ser ricos también en cuerpos neuronales. Ahora, también definíamos el sistema nervioso según si estaba en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y hablamos del sistema nervioso central, es todo cierto contenido neuronal que va a estar comprendido dentro del encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico es todo lo que está por fuera de eso. Y dentro de este sistema nervioso periférico, nosotros hablábamos del sistema nervioso somático, que daba cuenta de todas las funciones voluntarias, motoras, ¿sí? Y el sistema nervioso autonómico, que comprendía las funciones involuntarias. Y dentro de estas teníamos el sistema nervioso simpático, parasimpático y el entérico. El entérico no lo vamos a ver acá. Y este sistema nervioso autónomo simpático lo definíamos como un sistema de activación, ¿sí? Típico del estrés, de lucha y huida, o sea, pero se refiere más que nada a un sistema de activación, ¿no es cierto?, de toda la fisiología del organismo por alguna necesidad particular. Y por eso se da el ejemplo característico, el, la lucha de vida o el estrés, cuando tú te encuentras con un león y tienes que salir arrancando, por lo tanto tienes que correr y necesitas energía para que tus músculos puedan funcionar, por lo tanto tienes que acelerar el metabolismo, movilización de energía, activación de los sentidos, todo lo que signifique, ¿no es cierto? Entonces, activar. En cambio, el sistema nervioso parasimpático se refiere principalmente al sistema nervioso relacionado con estados más de relajo, disminuye la frecuencia cardíaca, eh, se supone que disminuye el metabolismo, ¿ya? Por lo tanto, eso implica en un estado en el cual tú estás tranquilo. Ahora, a nivel del sistema nervioso central, nosotros vamos a tener nuestro sistema que es de coordinación, ¿sí? De generación de programas, de funciones complejas. Por ejemplo, detectar estímulos, ya poder recibir la información desde el exterior, desde también del interior, y poder generar una respuesta, ¿ya? Poder transmitir esa información, traducirla y generar una respuesta. Si tú, por ejemplo, te pinchas el dedo, lo primero que vas a hacer, aparte de los garabatos que vas a decir, se refiere a que vas a sentir dolor. Eso implica, esa sensación de dolor, implica que ¿no es cierto?, un receptor activó y ese se va, ¿no es cierto?, envió la señal al sistema nervioso central y al activarse ese receptor, el cerebro inmediatamente va a asociar a que algo malo está sucediendo y tú lo traduces como sensación de dolor, ¿sí? Obviamente, dependiendo del tipo de estímulo, la intensidad, etcétera, el tipo de receptor que se active, es la distinta percepción del origen del dolor y también la intensidad del dolor, ¿ya? Entonces, todo eso que tú ves ahí está coordinado desde el sistema nervioso central. Por lo tanto, va a estar relacionado con la regulación del medio interno y medio externo, ¿sí? Poder mantener nuestro estado homeostático. Ya. Ya, esto más o menos ya se los dije, si lo salté. ¿Ya? Ahora, mm, ahora, dentro eh, también principalmente nosotros nos vamos a fijar en estas clases a nivel del sistema nervioso central y después a nivel del sistema nervioso periférico, pero quedándonos en el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos, y para poder comprender bien a nivel de farmacología del sistema nervioso simpático, vamos a hablar finalmente de, primero que nada, de las características de este sistema nervioso simpático. Sabemos que el sistema nervioso simpático es autonómico, es involuntario, va a llevar, como les decía recién, señales de activación, eh, y estas señales que salen desde el sistema nervioso central van a hacer un relevo de los ganglios, ¿sí? Por lo tanto, nosotros hablamos de neuronas pre y postganglionares, porque ahí nos vamos a tener un relevo. Eh, Ahora, este sistema simpático es un sistema que, tomándolo desde el punto de vista, ¿sí?, del órgano blanco, ¿sí?, se refiere que es eferente, ¿ya? Y lo vamos a ver después con ustedes en el curso de fisiología, que ahí tengo las diapositivas, pero la señal que llega desde la periferia, que va de la periferia, la vamos a ver desde el punto de vista del origen, ¿sí? La señal que llega, por ejemplo, para ponerlo en contexto, desde la piel, la neurona va hasta el sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, eso vamos a llamar que la señal, ¿sí?, va hacia el sistema nervioso central, por lo tanto estamos hablando de una señal ya aferente. Y la señal que viene de vuelta va a ser una señal eferente, ¿ya? Ahora, el sistema nervioso simpático es una señal que viene desde el sistema nervioso central hacia el tejido blanco, ¿sí? Ahora, los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso simpático, vamos a estar hablando que estos fármacos son simpático-miméticos si es que imitan la acción de los neurotransmisores liberados por el sistema nervioso simpático, estamos hablando de noradrenalina, ¿ya? Obviamente la adrenalina también va a poder actuar sobre los mismos receptores, pero no es liberado por el sistema nervioso simpático. Y los fármacos simpaticolíticos, ¿sí? Vamos a estar hablando de fármacos que, que van a inhibir o disminuir la acción de los neurotransmisores que se liberan por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces, nuevamente, tenemos que la señal, ¿sí?, del sistema nervioso simpático viene del sistema nervioso central y va a llegar a su tejido blanco, ¿sí? Y va a liberar como neurotransmisor prácticamente exclusivo, es noradrenalina en el tejido, con la excepción de la glándula suprarrenal. Y a nivel del ganglio, ¿sí?, de la neurona pre y postganglionar, el neurotransmisor que se va a liberar va a ser acetilcolina. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de fármacos simpático-miméticos, estamos hablando siempre del neurotransmisor noradrenalina, ¿ya?, que va a liberarse en el tejido de acción, no la sinapsis ganglionar, porque ahí no se libera noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, ya, otra vez, ahora, ya, a ver. Nosotros tenemos, para poder comprender el sistema nervioso simpático, que nuevamente esto es parte de fisiología, lo doy por hecho, pero entiendo que la gran mayoría de ustedes no ha tenido fisiología, si no me equivoco, ¿ya? Por lo tanto, eh, estoy tratando de hacer una explicación rápida de algunos conceptos que ustedes tal vez no han visto todavía. Lo vamos a ver en la clase siguiente, o sea, la clase de más tarde. Entonces,
me refiero a que el sistema nervioso simpático es de activación. En su ida eferente, o sea, que va hacia el tejido, ya me acuerdo que siempre vamos a mirar esto desde el punto de vista del tejido blanco, ¿ya? Para tener un punto eh, de visualización de las vías, ¿ya? Entonces, las vías que van hacia desde el sistema nervioso central hacia el tejido, hablamos que es eferente, y desde el tejido hacia el sistema nervioso central es aferente, ¿ya? Las vías simpáticas, parasimpáticas y autonómicas son todas eferentes, todas van hacia el tejido, ¿sí? La vía que va desde el tejido hacia el sistema nervioso central son las vías sensoriales, ¿ya? Eh, entonces, que llevan información sensitiva. Entonces, el sistema nervioso simpático hace relevo en los ganglios, ¿sí? La característica o diferencia a nivel ganglionar entre el sistema simpático y parasimpático es que los ganglios en el sistema nervioso simpático están ubicados lejos del órgano, ¿ya? Blanco. Mientras que el sistema parasimpático, los subganglios están ubicados muy cerca o en el órgano, ¿sí? Por lo tanto, hay una diferencia en ubicación importante. Ahora, la sinapsis entre una neurona que llamamos preganglionar, va desde el sistema nervioso central hasta el ganglio, y hace sinapsis con una neurona postganglionar, que va desde el ganglio hacia el tejido. Esa sinapsis, para ambos, para todo el sistema nervioso autonómico, es acetilcolina, no es noradrenalina. En cambio, a nivel del tejido, el sistema nervioso simpático ocupa noradrenalina, ¿sí? Con excepción de la médula suprarrenal, que es acetilcolina, ¿ya? Ahora, esta noradrenalina, por lo tanto, hablamos de, como es simpático, hablamos que los fármacos son simpático-miméticos si es que van a imitar la acción de la noradrenalina, ¿sí? Y vamos a hablar que es simpático-lítico si es que inhibe o reduce la acción simpática, o sea, de la noradrenalina. ¿Ya? Les dije que la adrenalina es liberada de la glándula suprarrenal y por la sangre y puede actuar también a nivel de los receptores eh, noradrenérgicos, ¿sí? Por lo tanto, también podemos tener cierta acción adrenérgica ahí, pero nuevamente la adrenalina no es parte del sistema nervioso simpático. Ahora, también otra característica del sistema nervioso simpático es que la procedencia, la salida del sistema nervioso central hacia la periferia se llama que es eh, cráneo sacro al sistema nervioso parasimpático y al sistema simpático es tóraco lumbar. ¿Qué quiere decir? Que la salida, ¿sí?, de todas las neuronas simpáticas van a salir a nivel de las vértebras torácicas y lumbares. Y en el sistema nervioso parasimpático salen a través de los pares craneales, o sea, cráneo y de los pares, de los vértebras sacras, ¿ya? Por eso es cráneo sacro, ¿sí? Eh, y aquí obviamente le estoy dejando un poco de detalle, ¿sí? De hacia dónde van, pero después obviamente vamos a ver con algunas figuritas un poquito más de detalle, ¿sí? Lo vamos a ver en fisiología. Ahora, eh, nuevamente, como el sistema nervioso simpático, hablamos que un fármaco es simpático, parasimpático, mimético, si imita la acción parasimpática en el tejido blanco, y parasimpático lítico si es que inhibe la acción parasimpática o la reduce. ¿Ya? Ya. Con respecto al sistema nervioso parasimpático y su acción, ¿ya? Bueno, y simpática también, sobre el sistema nervioso entérico, yo les decía, tal vez se los adelanté en fisiología, el sistema nervioso entérico es un sistema que se dice que casi como un cerebro propio porque puede trabajar solo, ¿sí? A nivel de reflejo, recibe una señal sensorial y eleva una respuesta,
sin necesidad de enviar la información al sistema nervioso central. Pero el sistema nervioso entérico está bajo control simpático y parasimpático, ¿sí? Por lo tanto, el sistema simpático y parasimpático van a actuar aquí regulando las funciones de los de la función del sistema nervioso entérico, ¿ya? Ahora, y esto, pucha, me complica un poco que ustedes no hayamos pasado fisiología todavía, porque no puedo hablar de algunas cosas que se van a complicar. Que es de estructura, ¿sí? Ya, y van a tener que revisarlo de todas maneras, muchachos, los que están dando por primera vez, porque esto es parte de fisiología, ya que deberían manejarlo. Eh, ya, básicamente la actividad mótil del sistema digestivo está regulado por dos plexos, uno que va eh, a actuar, ¿sí? A nivel de la musculatura, ¿sí? Más exterior, por lo tanto el plexo mientérico, y el submucoso que va a estar actuando a nivel de las, más que nada de las células internas, y de esa manera, por ejemplo, recibir la información de la distensión del por ejemplo, ya sea del esófago, etcétera, del estómago, puede permitir, ¿no es cierto?, la activación de la secreción ácida, etcétera, y también de otras hormonas a nivel intestinal. Por lo tanto, eh, esto también va a ser o va a estar bajo regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Em, ya. Ahora, a nivel de neurotransmisores, ¿sí? Yo les decía al principio de la clase que estos neurotransmisores tienen que estar liberados, siendo liberados por el tejido neuronal, ¿ya? Es una característica de los neurotransmisores, ¿sí? Tienen que ser liberados por una neurona para ser considerado neurotransmisor. Si bien yo creo, en mi perspectiva, y que es la que, bueno, también se considera harto, todo depende de cuándo y dónde se descubra una molécula para que reciba su nombre y se encasille. Pero nosotros vamos a encontrar que muchas moléculas son liberadas y usadas en muchos tejidos, no solamente en tejido neuronal, pero obviamente cuando se descubrieron si fue en neuronas va a pasar a ser un neurotransmisor, un neuropéptido, pero siendo que también se sintetiza en otras partes, ¿ya? Pero nosotros para considerar una molécula como un neurotransmisor, tiene que ser sintetizado y almacenado en una neurona, ¿sí? Tiene que ser liberado, ¿ya? Ante un estímulo, tiene que tener un receptor que va a ejecutar su señal, tiene que haber un mecanismo de reciclaje, ¿sí? Que es lo que hablábamos en la clase anterior, en fisiología, tiene que haber un mecanismo de reciclaje de este neurotransmisor. em, Ahora, también sus efectos tienen que poder ser eh, los mismos cuando tú lo administras de manera exógena, como también puedes ser capaz de inhibirlo si es que actúa sobre el receptor al cual va, ¿no es cierto?, a unirse ese neurotransmisor. Por lo tanto, estos neurotransmisores también no solamente van a tener una capacidad de activar un receptor, tal vez pueden también inhibirlo. Entonces vamos a tener neurotransmisores que son excitatorios y otros que son inhibitorios, ¿sí? Eh, Dentro de los principales neurotransmisores, los vamos a dividir entre, ¿no es cierto? Aquí hay un pequeño error en la figura que no me gusta de esa manera, pero la acetilcolina yo siempre la dejo aparte, sí, creo que es la mejor, ¿ya? Como acetilcolina, después vienen las aminas biogénicas, dentro de las que están las catecolaminas, la serotonina, la histamina, ¿ya? Después vienen los aminoácidos, que están en el GABA y glutamato, los péptidos, ¿sí? Que dentro de los péptidos vamos a tener una lista gigante,
Son todas proteínas que van a estar funcionando como neurotransmisores, pero no siempre se les ha dado el nombre ahora como neuropéptidos por el concepto que siempre se ha tenido de neurotransmisor, que es una molécula sintetizada eh, a nivel citoplasmático, no es una molécula que se sintetiza en el núcleo de una proteína y que va a actuar como neurotransmisor, ¿sí? Pero son neurotransmisores igual, pero tienden a llamarse neuropéptidos. Y también otros misceláneos que los más conocidos es el óxido nítrico y el ATP y el ADP, ¿sí? Que también tienen sus receptores purinérgicos para estos. Em, Ahora, eh, les voy a corregir esta figurita cuando se la suba, ¿ya? Para que la estudien, pero el primero que vamos a hablar es la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina, como función, ¿vi esto en fisiología con usted o todavía no lo veo? No, sí, creo que con usted no llegué acá. Ya. Eh, la acetilcolina, como ya se lo adelanté antes, es el principal neurotransmisor ocupado por el sistema parasimpático, por las, en las sinapsis ganglionares, ¿ya? Eh, También vamos a encontrar la acetilcolina en neuronas sensoriales. Sus funciones son muy amplias, van desde la programación del sueño, regulación de áreas cerebrales relacionadas con atención, memoria y aprendizaje. Eh, También se ha visto su función muy importante en la función motora, ya sea no solamente a nivel periférico, estimulando la contracción muscular, sino que a nivel central, regulando la coordinación de los programas motores para ejecutar una contracción muscular, trabajando en conjunto, por ejemplo, con la dopamina en los ganglios basales. Mm, ya. Sus receptores de acetilcolina, vamos a tener receptores nicotínicos, ¿sí? Y los receptores muscarínicos, en los cuales los nicotínicos están principalmente en músculo esquelético y a nivel ganglionar, ¿sí? Y los otros muscarínicos están presentes más bien postganglionar a nivel eh, del tejido, ¿sí? Tejido blanco, y glándulas, por ejemplo, glándulas sudoríparas, ¿ya? Hay múltiples subtipos de receptores nicotínicos muscarínicos que se los voy a, bueno, colocar en las diapositivas, que ustedes se lo van a tener que, obviamente, aprender. Los fármacos que imiten la acción de la acetilcolina, ¿ya? Específicamente, estamos hablando de agonistas colinérgicos y que reduzcan o disminuyan la acción de la acetilcolina, vamos a hablar de antagonistas colinérgicos, ¿ya? Em, Ahora, también vamos a encontrar otro tipo de fármacos que van a intervenir en este sistema colinérgico, que son los que interfieren con la síntesis, almacenamiento o inactivación de la acetilcolina, ¿sí? Que es lo que yo les explicaba en las clases de fisiología, como blancos farmacológicos en una vía de síntesis de un neurotransmisor. Por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa van a permitir que la acetilcolina esté más tiempo en el medio y por lo tanto va a actuar más sobre su receptor. Entonces, ¿qué es lo que espero si inhibo la acetilcolinesterasa a nivel del músculo? Que la acetilcolina va a estimular más y por lo tanto la contracción va a ser mucho más fuerte. ¿Sí? Mm, ya. A nivel de las aminas biogénicas, el primero que vamos a ver es la serotonina. Em, Se sintetiza a partir del triptófano,
¿Sí? Si usted se acuerda, bueno, ya tengo un enredo si lo vi con usted o no en fisiología, porque sé que lo vi con el grupo 2 pero no sé si con usted. Em, Porque ya tuve la clase el lunes. Ya, entonces como precursor el triptófano y regulan los estados de ánimo, control de ingesta de alimentos, el sueño, el dolor. Se le ha denominado como la molécula de la felicidad porque se ha visto que en, en muchos cuadros depresivos la liberación de serotonina está disminuida. em, por lo tanto, sus niveles bajos lleva, ¿no es cierto?, está relacionado con estados depresivos, de ansiedad y problemas de sueño. Vamos a ver nuevamente, aunque parezca reiterativo, pero para que adquiramos un poco la nomenclatura, los fármacos que imiten la acción de la serotonina, vamos a hablar de agonistas serotoninérgicos, los que reduzcan o supriman la acción de serotonina, antagonistas serotoninérgicos, y los que in- fármacos que interfieran en la síntesis, almacenamiento o inactivación de la serotonina, ¿sí? Por ejemplo, inhibidores de la recaptación de serotonina, que estaríamos hablando de una función similar a un antagonista o inactivador de la acetilcolesterasa. Acá podríamos tener un fármaco también que inhiba a la COMT, a la catecolometiltransferasa, que degrada la serotonina, entonces también podríamos tener esa acción, ¿sí? Aumentar los niveles de serotonina en el espacio sináptico. Por ejemplo, uno de los fármacos que actúa más famosos, que va a actuar sobre el sistema serotoninérgico, es la fluoxetina, ¿ya? Y es utilizada para la depresión. Ahora, entre las catecolaminas, tenemos la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Si se acuerdan la nomenclatura, les dije que norepinefrina y epinefrina es lo mismo que noradrenalina y adrenalina, si solamente es nomenclatura en Europa y Estados Unidos que hacen el cambio, pero es exactamente igual, nombre comercial solamente. Mm, El primero, la dopamina, yo les dije que las catecolaminas tenían una síntesis en común, ¿sí? Parte desde del aminoácido tirosina, ¿ya? Que después pasa a dopamina, ¿sí? Se sintetiza la dopamina, y de la dopamina obtenemos la noradrenalina, y de la noradrenalina obtenemos la adrenalina, ¿sí? Es una vía común para estos tres catecolaminas. La dopamina está jugando un rol muy importante en el sistema límbico, en la corteza cerebral, en los ganglios basales, en hipotálamo, eh, por ejemplo, en control de los sentimientos, en el control del programa motor, por ejemplo, de la actividad motora, de mantención del tono muscular, eh, y también obviamente de estados de ánimo. Se ha visto, por ejemplo, que la cocaína, ¿ya? Fármaco, el cual se une y bloquea los receptores perdón, los transportadores encargados de la recaptación de las catecolaminas, no solamente de la dopamina, eh, y al estar, ¿no es cierto?, al bloquearlos, va a haber más dopamina y noradrenalina en el medio, por lo tanto, ahí vamos a tener una hiperestimulación de la acción catecolaminérgica, y eso explica el estado de hiperexcitación de la persona. También va a actuar, ¿no es cierto?, sobre a ver, también la heroína, que estamos hablando de la morfina ahí, también va a actuar sobre el mismo, también sobre los receptores antiopioides, pero van a alterar la liberación de dopamina, el alcohol, la nicotina también van a alterar la liberación de dopamina. Eh, Nuevamente, como nomenclatura, vamos a hablar de agonistas dopaminérgicos que imiten la acción de la dopamina y antagonistas dopaminérgicos que reduzcan o supriman su acción. Y los fármacos que interfieren en su síntesis, almacenamiento e inactivación, estamos hablando de los inhibidores de las enzimas, por ejemplo, la MAO y la COMT, la monoaminoxidasa o la catecolometiltransferasa,
¿ya? Que son los encargados, amados principalmente es intracelular, y la COMP está en el espacio sináptico, entonces, y en otras células también está dentro, pero estamos hablando aquí en nivel de sinapsis. Entonces, los fármacos que van a estar van a degradar a la eh, a su acción, por lo tanto un fármaco que inhiba la acción de esto va a aumentar la actividad de la acción de las catecolaminas. Mm, a nivel clínico, los fármacos dopaminérgicos, ¿sí? Van a estar o están relacionados para el tratamiento del Parkinson y la esquizofrenia. Por ejemplo, en el Parkinson, eh, bueno, cuando lleguemos a ese punto, les voy a, les voy a subir un cuadro que habla sobre la regulación del, de las vías del Parkinson, la vía motora, y para entender qué es lo que sucede y dónde actúan los fármacos. Eh, en el Parkinson se ha visto que hay una destrucción de neuronas dopaminérgicas y también colinérgicas, pero principalmente son dopaminérgicas. Y la idea, ¿no es cierto?, si se mueren neuronas dopaminérgicas, es que va a haber menor liberación de dopamina y por lo tanto menor conducción de los impulsos, ¿sí? De las potenciales de acción de estas neuronas que van a estar controlando, ¿no es cierto?, estos programas motores para mantener el tono muscular o poder generar los movimientos. Entonces los fármacos que se están generando, por ejemplo, el pramipexol o la entacapona, están relacionados con aumentar la capacidad de las neuronas que van quedando de liberar, de sintetizar más y liberar más dopamina, ¿sí? Después vamos a hablar un poco más de detalle con respecto a qué es lo que pasa ahí, ¿ya? Eh, en la esquizofrenia estamos hablando de una liberación mayor de, de dopamina, por lo tanto tenemos un fármaco como el haloperidol, que va a estar actuando, ¿no es cierto?, bloqueando la acción de la dopamina de tal manera que disminuye su actividad. Mm, ya, como les decía, la noradrenalina, ¿sí? Y la adrenalina, que se sintetizan en una vía en común, eh, la noradrenalina es el neurotransmisor específico del sistema nervioso simpático, ¿ya? Y va a actuar sobre receptores, se llaman, en general es difícil de hablar de receptores noradrenérgicos porque los receptores en general de noradrenalina y de adrenalina son comunes. Ellos actúan con mayor o menor afinidad, pero con los mismos tipos de receptores cada uno. Entonces, muchas veces uno habla de receptores noradrenérgicos, receptores adrenérgicos, pero son los mismos, ¿ya? Eh, con mayor o menor afinidad. Ya. La transmisión adrenérgica está relacionada con múltiples procesos a nivel del sistema nervioso central que van desde la memoria, intermediarios para la regulación de múltiples vías eh, hipotalámicas, ¿sí? Sus acciones son muy amplias. A nivel del tronco encefálico, ¿sí? La regulación de todas las vías reflejas, del control respiratorio, el control simpático, parasimpático para el tono cardiovascular. Esos están regulados por neuronas simpáticas y también, o sea, por neuronas noradrenérgicas. Eh, También está ahí acetilcolina jugando, pero hablando de noradrenalina, también encontramos una gran red ya de neuronas noradrenérgicas a nivel de, por ejemplo, el bulbo raquídeo. El, ya, nuevamente hablamos de agonistas adrenérgicos, son los que van a actuar sobre, ¿no es cierto? O van a imitar la acción de noradrenalina o adrenalina. Y los que reducen estos, vamos a hablar de bloqueadores, ¿sí? O antagonistas adrenérgicos, ¿ya?
Y obviamente también fármacos que inhiben la síntesis, almacenamiento e inactivación de estos neurotransmisores, que era la MAO y la COMT, que es lo que les nombraba la diapositiva anterior. ¿Sí? A nivel clínico es muy amplio, ¿sí? Muy amplio los fármacos que se ocupan, desde broncodilatadores, ¿sí? Antidepresivos, descongestivos, ¿sí? Y también vamos a hablar a nivel vascular, cardiovascular. eh, ya. Mm, ya, esto ya se los dije, por eso estaba viendo, esto ya se lo dije sobre otras características de... mm, otras acciones y me quedo con estas porque va a ser, esto es lo que vamos a ver ahora, ya, pasando, vamos a ver las acciones de los fármacos simpático-miméticos, simpaticolíticos, parasimpático-miméticos, parasimpaticolíticos, por lo tanto, nos vamos a quedar un buen rato en esta parte, ¿ya? Entonces, hay que tener algunas salvedades con respecto a este sistema. Como les decía anteriormente, siempre tengan presente que las sinapsis ganglionares son colinérgicas y, y a nivel del tejido las sinapsis son simpáticas, son noradrenérgicas, con excepción de la médula adrenal, y parasimpático es colinérgico. ¿Sí? A nivel de la médula adrenal, las células cromafines, ¿sí? Son las células son derivados de neuronas, son neuronas modificadas, en los cuales es prácticamente una neurona que no ha generado axones ni dendritas, para que ustedes piensen eso, las células cromafines de la médula adrenal. Y no las han generado por la acción del cortisol. El cortisol inhibe a estas células que empiezan a generar prolongaciones, ¿ya? Dendríticas y axonales. Eh, y ellas van a secretar en gran medida la adrenalina, en menor medida noradrenalina y muy poco de dopamina, ¿ya? Como es una vía en común, algo va a haber siempre de dopamina, pero la liberación es, dependiendo de la especie, ¿sí? Es 90, entre 80 y 90, 95% adrenalina y el resto noradrenalina. Em, ya. Ahora, otro neurotransmisor, que esto es principalmente liberado a nivel del sistema nervioso central, son los aminosídicos, GABA y glutamato, en los cuales el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, ¿sí? Se va a actuar, si ustedes se acuerdan en la clase, esto sí se lo pasé de fisiología, va a actuar principalmente generando estos PIPs, en los cuales va a estar regulando la generación de potenciales de acción y por lo tanto la llegada de los potenciales excitatorios, estos PEPs, que en el sistema nervioso central principalmente son glutamatérgicos. Por lo tanto, es muy importante su función para la regulación de la función neuronal y la transmisión y la comunicación neuronal. A nivel de fármacos, que imitan la acción de GABA. Estamos hablando de agonistas GABAérgicos que reduzcan o supriman la acción de GABA. Vamos a hablar de bloqueadores, antagonistas GABAérgicos, ¿ya? También vamos a tener los inhibidores en síntesis, almacenamiento e inactivación de GABA. Y esto estamos hablando de, por ejemplo, del, de la enzima que degrada al GABA, ¿sí? ¿Ya? Que es la GABA-T, la GABA transferasa, eh, y como utilidad clínica se ha dado para trastornos de ansiedad como el alprazolam, ¿ya? Antiepilépticos como la tiagabina,
Pero nuevamente, y también este es un mensaje para que ustedes un poco abran su mente, ya no hay que quedarse mucho, porque lo que se sabe ahora puede tener algún cambio, no hay que ser muy dogmático. En GABA siempre se ha visto, y en ciencia es extremadamente dogmático con respecto a esto, GABA es inhibitorio, y hacer cambiar la posición de los investigadores con respecto a que GABA podría llegar a ser excitatorio en algunas condiciones, eso es casi una afrenta. GABA se ha visto que también tiene funciones excitatorias, pero ha sido muy, muy difícil convencer a la comunidad científica de que esto es así y que no es tal vez algún error, algo, ¿no es cierto?, particular que se encontró, pero que no es una función de ella. Pero su función principal es inhibitoria, ¿sí? Uno se queda con eso, pero no quiere decir que en algún caso particular tienda a ser lo contrario, ¿ya? Siempre uno tiene que estar pensando y abriéndose a que se pueda encontrar algunas cosas diferentes. Y este es uno de los casos más eh, como simpáticos, ¿verdad? Que se ha encontrado que nadie ha pensado nunca que tal vez podría ser también excitatorio. Es, y lo van a encontrar en todos los libros, inhibitorio. Aun cuando en la literatura sí hay descripción de que en algunas condiciones también eh, ayuda al glutamato y estimula las neuronas. Ya, glutamato, nuevamente principal neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Em, Nuevamente, como es el principal neurotransmisor excitatorio, es el principal neurotransmisor en el sistema nervioso central generando estos PEPs, ¿ya? Para poder llevar generar los potenciales de acción a nivel neuronal. Eh, Su función relacionada son muy amplias, como es el principal neurotransmisor excitatorio, sus funciones están diseminadas en todos lados, ¿ya? Pero se ha visto, por ejemplo, para poner un ejemplo, en funciones cognitivas, ¿ya? Que se ha visto que el desequilibrio en la liberación de glutamato lleva a procesos excitotóxicos, o sea, eh, que puede llevar a una hiperactivación de las neuronas y estas, al ser hiperactivadas y no poder regular, ¿no es cierto?, este desequilibrio, terminan muriendo, ¿sí? Por lo tanto, podría ser responsable también de neurodegeneración. Después vamos a ir viendo con detalles esto, por eso no me he quedado. Eh, Sus receptores son varios, ¿sí? Tiene tres tipos, los AMPA, perdón, los NMDA y los kainatos. Ya son tres tipos de receptor y cada uno tiene sus subtipos de receptores, ¿sí? Que los vamos a ver después con más detalle. Eh, a nivel de clínico, se ha visto, por ejemplo, que como blanco farmacológico en la esclerosis lateral amiotrófica, con el riluzol, ¿sí? Que inhibe eh, principalmente algunas sinapsis glutamatérgicas, de tal manera que tal vez la hiperactividad de las neuronas glutamatérgicas podría estar generando la neurodegeneración relacionada con esta patología. Ya, a nivel de péptidos, principalmente siempre se habla de endorfinas, pero cuando hablamos de péptidos siempre hablamos de un neurotransmisor que es sintetizado en el núcleo, es transportado al terminal sináptico y es liberado ante la llegada de un potencial de acción. Los péptidos son muy amplios, ¿ya? Los péptidos como neurotransmisores son muchos, como para hacer un resumen, ¿sí? Uno de los clásicos son las endorfinas, eh, que son péptidos opioides endógenos y están relacionados con la modulación de la respuesta al dolor o al placer. Eh, Está muy relacionado, por ejemplo, para poder modular cuando tú te golpeas, ¿ya? Y poder regular
la sensación de dolor, que esta empieza a disminuir. Se ha visto que está muy relacionado con la activación de neuronas, o la liberación o la activación de receptores opioides endógenos, de tal manera que la transmisión de esas neuronas sensoriales de dolor deje de mandarse al sistema nervioso central, o deje de llegar al sistema nervioso central, de tal manera que tú dejas de percibir la sensación de dolor. Y esa misma sensación mm, está relacionada, ¿no es cierto?, con su activación a la sensación de placer. Y por otro lado, también se ha visto que los fármacos o drogas que se administran son capaces de unirse a estos mismos receptores opioides endógenos, por eso es que son capaces de generar estas sensaciones, ¿ya? De relajo, placer, etcétera. Por ejemplo, la morfina y la heroína. La heroína es un derivado de la morfina que es inactivo y se transforma en morfina en el cuerpo, es metabolizada en morfina, y la morfina actúa sobre los receptores opioides, ¿sí? Em, Después lo vamos a ver con detalle, pero la heroína es mucho más potente que la morfina, es mucho más potente que la morfina. Básicamente porque la heroína pasa al sistema, la barrera hematoencefálica, muy rápido, y ahí se va a transformar en morfina y va a actuar. La morfina todavía le cuesta un poco más atravesarla. La codeína es otro derivado de la morfina, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica, por eso se da para acciones periféricas. Aunque en concentraciones altas, en una administración en concentraciones altas, esa pequeña fracción que va a atravesar empieza a ser una fracción no tan poquita, sino mayor, y empieza a ver los efectos eh, de la morfina. Por eso la gente se droga con jarabe con codeína. Mm, También se ha visto que la activación de los receptores opioides endógenos en algunas especies está relacionada con la hibernación, ¿sí? Disminuyendo la función cardíaca, cardiovascular, disminuyendo la frecuencia respiratoria y la disminución del metabolismo. Ya, con respecto a otros, ¿no es cierto? Tenemos las purinas, donde tenemos el ATP y el ADP. Sus funciones nuevamente son bien amplias, ¿sí? Y se ha visto que están relacionados principalmente en sistemas que llevan a la acumulación de energía. También, obviamente, sabemos que los ATP y el ADP son mensajeros químicos, ya van a actuar eh, como segundos mensajeros, pero también como fuente de energía, ¿sí? Pero fue una sorpresa poder encontrar que el ATP y el ADP tenían receptores purinérgicos, y que eran liberados o coliberados como neurotransmisores. El óxido nítrico, ¿sí? Es un gas, atraviesa la barrera hematoencefálica fácilmente y es metabolizado y va a generar vasodilatación. Se ha visto que en altas concentraciones puede llevar a isquemia cerebral y ser neurotóxico. Por lo tanto, su consumo, si bien vasodilatación implica una mayor irrigación sanguínea, eso puede llevar a isquemia. Y obviamente por el mayor uso, también no se aconseja para deportistas su consumo. El ácido araquidónico también se ha visto que puede actuar como un neurotransmisor. Sabemos que es un precursor de las prostaglandinas, tromboxano y leucotrienos, pero también es liberado y se ha visto que estaría implicado en mecanismos de plasticidad neuronal. Y cuando hablo de plasticidad neuronal, es la capacidad de las neuronas a generar múltiples conexiones sinápticas con otras neuronas, y esa retraerla y cambiar ese número de contactos en el tiempo dependiendo de la necesidad. Por lo tanto, aquí esta estaría aparentemente
pudiendo jugar un rol importante en estos mecanismos de plasticidad. Las citoquinas también podrían estar trabajando como algunos neurotransmisores, ¿sí? Algunos que lo consideran como neurotransmisores, que estarían participando o liberándose para generar o estimular, participar en los procesos inflamatorios y en recuperación de traumatismos, por ejemplo, cráneoencefálicos, o sea, liberado por neuronas sensitivas para poder estimular los procesos proinflamatorios. Ya, este es como un resumen para partir. Nos queda eh, media hora. Ya, ¿duda hasta acá? ¿Va? Nuevamente les estaba diciendo, y hicimos una... Vamos a partir ya, con, ahora hablando en específico de fármacos parasimpático miméticos, no, hacer un cambio aquí, simpático miméticos, chuta. Sí, tienes razón, Nicolás, el primer control. Que no sé cuánto se van a demorar. Que este sistema es distinto de hacerlo en presencial. Que el control es fácil. Ya, ¿sabes que lo vamos a dejar acá? Les voy a subir el control para que lo puedan realizar y vamos a testear cuánto se están demorando en hacerlo. ¿Ya? Que después tenemos fisiología y no quiero pasar. Les voy a subir al aula ahora el control, ya para que ustedes lo respondan. Nuevamente el control es muy simple. No se explayen mucho, no se esfuercen tanto, respóndalo de manera bien simple, por favor. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien.